nada, y ningún accidente del tipo que sucede al personaje en la novela me aconteció a mí. Pude empezar una vida relativamente normal y mi segunda influencia obviamente está en la madre, la mamá. Mi madre era la lectora, la que si se la interrumpía en un momento de leer había que pagar las consecuencias. Y la casa abundaba en libros, faltaba de todo, pero libros nunca faltaban. Pero eso lleva a otra historia que lo... Por supuesto que en la vida también es la maestra más importante. Y demos por sentado que pienso como Violeta Parra, que gracias a la vida, y esa parte la despachamos también, y ustedes escuchan la canción en otro momento. Lo que más me gustó de la lectura primera, y aquí tengo que agradecer a dos de mis primeros maestros, Calderón de la Barca y Shakespeare, la comparación de la vida con el teatro. Porque decía yo, bueno, si la vida es un teatro, hay que ser un buen actor. Y hay que distinguir entre la persona, la máscara, y la persona real y no confundir los roles. Y si el repertorio es amplio, ya que uno ha tenido que hacer de Sigismundo, de Hamlet, Fausto, Próspero, hasta de actor a veces, y hasta de profesor toda una vida, lo que pasa a ser un viaje iniciático y de aprendizaje. En la vida se suma todo, la amistad, mis alumnos, los hijos de mis alumnos, a lo mejor los hijos de los hijos de mis alumnos, mis amigos y por supuesto mis hijos, mi familia. Pero la maestra a la cual estoy más agradecido de todos es el campo, la tierra. El lugar donde nací se llama Rucamanqui. El nombre ya era musical y sentía como la musicalidad estaba en el nombre Rucamanqui. Y descubrí el amor de las palabras, descubrí la naturaleza, los animales, los ríos, los campesinos. En el fondo partí con una mute erda, una pachamama, malcuz, muy sana, muy acentuada, que espero y deseaba después hubiese temperado cualquier secadura cerebral cuando el envanecimiento o el conocimiento pueda predominar. La lectura es obviamente el lenguaje, los sonidos del lenguaje, la lectura, los libros. El placer de leer es lo que marcó y marca todavía fundamentalmente mi existencia. Y en ese sentido quisiera recurrir a alguien más sabio que yo, que es Ronald Barthes, hablando sobre el placer del texto, y citarle algunos aspectos que él señala que coinciden plenamente con lo que es para mí los libros. Hablando de la escritura primero, dice Barthes, la escritura es esto, la ciencia de los goces del lenguaje. Acuérdense que soy epicurio. Su Kama Sutra, de esta ciencia no hay más que un tratado, la escritura misma. Más adelante señala lo siguiente, lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura, sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura. Corro, salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Nada que ver con el profundo desgarramiento que el texto de goce imprime al lenguaje mismo y no a la simple temporalidad de la lectura. Por lo tanto, hay dos regímenes de lectura. Una va directamente a las articulaciones de la anécdota. Considera la extensión del texto, ignora los juegos del lenguaje. Si leo a Julio Verne, voy rápido, pierdo el discurso y sin embargo mi lectura no está fascinada por ninguna pérdida verbal, en el sentido que esta palabra puede tener en espeleología. La otra lectura no deja nada, pesa el texto y ligada a él lee, y si así puede decirse, con aplicación y ardientemente atrapa en cada punto del texto el asíndeton que corta los lenguajes y no la anécdota. No es la extensión lógica que la cautiva, el deshojamiento de las verdades, sino la superposición de los niveles de la significancia. Como en el juego de la mano caliente, la excitación no proviene de un apuro por pleitear, sino de una especie de estrépito verbal, la verticalidad del lenguaje y de su destrucción. Es el momento en que cada mano, diferente, salta sobre la otra y no una después de la otra, cuando se produce el agujero y arrastra al sujeto del juego, el sujeto del texto. Más adelante, en otra de estas geniales instrucciones de pensamiento sobre la lectura, Barthes dice, el texto es un objeto fetiche y ese fetiche me desea.
El texto me elige mediante toda una disposición de pantallas invisibles, de seleccionadas sutilezas, el vocabulario, la referencia, la legibilidad, etc., y perdido en medio del texto, no por detrás como un deus ex machina, está siempre el otro, el autor. Como institución, el autor está muerto. Su persona civil, pasional, biográfica ha desaparecido. Desposeída, ya no ejerce sobre su obra la formidable paternidad cuyos relatos se encargaban de establecer y renovar tanto la historia literaria como la enseñanza y la opinión. Pero en el texto, de una cierta manera, yo deseo al autor. Tengo necesidad de su figura, que no es ni su representación ni su proyección, tanto como él tiene necesidad de la mía, salvo si solo murmura. Y por último, placer del texto, clásico, cultura. Cuanto más cultura, más grande y diverso será el placer. Inteligencia, ironía, delicadeza, euforia, maestría, seguridad, arte de vivir. El placer del texto puede definirse por una práctica, sin ningún riesgo de represión. Lugar y tiempo de lectura, casa, provincia, comida cercana, lámpara, familia, allí donde es necesaria, es decir, a lo lejos o no, Proust en el escritorio perfumado por las flores de iris, etc. Extraordinario refuerzo del yo por el fantasma inconsciente acolchado. Este placer puede ser dicho. De aquí proviene la crítica. Más o menos esto resume algunos de los pensamientos con respecto a la lectura. Y ahora quisiera más o menos como marcar algunos hitos, muy pocos, para no caer en una serie de nombres de personajes. Bueno, el libro es fascinante para todos y para mí lo fue desde un principio, como además instrumento de misterio, así como eco en el romance, de la Rosa, ¿cómo se llama el nombre de la Rosa? Lo desarrolla como parte de la trama. Y siempre me han fascinado las novelas sobre el libro, los manuscritos encontrados en Zaragoza o en cualquier otra parte, y los libros que son sobre los escritores que escriben y el proceso que se analiza a la autorreflexibilidad. Me fascina en el cine, en la literatura. Pero la literatura y la lectura viene, aunque heterogénea, en mi caso viene de todas maneras con ciertos niveles de abstracción y desarrollo. Si partimos con los cuentos de hadas, las aventuras, los romances, el terror, la historieta y el dibujo, todos estos a mi ver aportan para el futuro un encuentro con la parte imaginativa, con el mundo de los arquetipos, con los mitos, los sueños, lo fantástico, lo otro, la muerte, e indirectamente van guiando a un interés posterior por la psicología. Hacia los mitos también los proyectan, porque estos son los mitos de la aventura, los mitos del viaje, los mitos de la búsqueda de algo. Y la historieta y el dibujo visualizaron esos mundos que eran solamente creados por el lenguaje. Sigo todavía prefiriendo los visualizados por el lenguaje, a los cinemáticos incluso. Por otro lado, para compensar este exceso de imaginación que entra de fantasía con todo este tipo de lectura, la novela realista, psicológica, todo ese tipo de literatura, yo creo que me dio y da una visión menos idealizada de la vida y del mundo, más parecida a la vida real, lo que uno en ese entonces llama verdades, momentos, pensamientos, que marca, a veces copia y que encuentra que rompe la soledad natural que sentimos todos los seres humanos. Leyendo, yo no estoy solo. Leyendo estoy con lo otro. Por eso que en la lectura, el arte pide el abandono del ego. Si hay ego, no hay entrada al mundo. La metáfora no debe ser leída ni siquiera como metáfora, debe ser vivida y no aprendida pensando en el pensamiento sufi. Enseña que la vida no es solo risa, sino que la vida es una mezcla de cosas amargas y cosas luminosas. Los finales son negativos, los problemas son sociales.